Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Y bueno, estos videos, pues ahora sí que es una forma de ayudar un poquito más a la gente, a toda nuestra gente que nos ve. Y bueno, la hemos llamado Pregúntele al Doc. El doctor Jorge Ábalos es uno de los médicos muy reconocidos aquí en Monterrey y es alergólogo. Y bueno, realmente pues ahora sí que también está dentro de los parte de nuestro club, ya que también está en modalidad 40. Pero una de las cosas que yo tengo la fortuna de ir a caminar con él, pues es preguntarle muchas cosas y cosas que de repente no entendemos sobre enfermedades o qué es lo que está pasando en cuanto a nuestra salud. Es importante que veas estos clips, son para fines para ayuda. Aquí están sus teléfonos si le quieres preguntar algo o si quieres hacer una cita con él. Él está aquí en Monterrey, pero es importante que platiques con él si tienes alguna duda médica, porque él con mucho gusto te va a contestar todo lo que le digas. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Y recuerden, disfruten esta nueva sección. Pregunta. A ver qué sale. Oye, Jorge, ¿y qué hablamos hoy? A ver, platícame un poquito esto de la... Mira, pues pudiéramos hablar de una patología muy frecuente, que es la rinitis alérgica, ¿sí? La inflamación de los revestimientos nasales. O sea, ¿qué es una rinitis alérgica? Una rinitis alérgica es un estado inflamatorio crónico y recurrente. Esto quiere decir que persiste. O sea, la inflamación generalmente se traduce en congestión nasal, en dificultad para respirar, en exceso de secreciones, en ocasiones en la estimulación de las terminaciones nerviosas con prurito, con comezón dentro de la nariz, y sobre todo, pues a veces puede haber episodios de sangrado nasal, puede haber a lo mejor mucho estornudo, ¿sí? Uh-huh. Esta condición, que en ocasiones es exclusiva de la nariz, en ocasiones pues afecta a los ojos y se denomina rinoconjuntivitis, o la nariz afecta la garganta y llamamos rinofaringitis, ¿sí? Y cuando la inflamación nasal afecta a las cavidades de los huesos que conforman nuestra cara, que son los paranasales, lo llamamos una rinosinusitis, ¿sí? Okay. Entonces, esta inflamación puede ser algo que no tiene un momento en que inicie, puede ser desde los primeros años de la vida, o puede ser ya como un escolar o un adolescente, o ya como adulto o una persona en la tercera edad. Entonces, cuando empiezas a tener síntomas, sobre todo que afectan tu calidad de vida, que batallas para respirar por la noche, te ves en la necesidad de hacer una respiración oral, o estás roncando, entonces, o tienes un ruido peculiar en los movimientos tanto de inspiración como de exhalación, ¿no? Entonces la nariz es como una válvula, es un filtro, es una cavidad que está diseñada para filtrar, humectar y calentar el aire, y básicamente pues sin olvidarnos pues de la función principal, que es básicamente la percepción de los aromas, y el sentido de la olfacción está muy en relación con el sentido del gusto, ¿no? Entonces por eso los virus como el COVID, que afectan, por ejemplo, trastocan, por ejemplo, el sentido del olfato con la anosmia o la hiposmia, cuando se pierde gradualmente o totalmente el sentido del olfato, y los trastornos en el sentido del gusto, que son las disgeusias o ageusias, o sea, cuando tú estás teniendo pues una percepción alterada del sabor, vamos a decir, del sabor salado, o percibes prácticamente sabores a lo mejor difíciles de identificar. Entonces este tipo de condiciones están siendo ahorita muy prevalentes, ¿no? Pero la nariz, siendo un órgano inicial del aparato respiratorio, pues tiene muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? El resfriado común, si es un proceso infeccioso, si es propiamente una enfermedad alérgica, y la nariz pues filtra normalmente una gran cantidad de aire cada 24 horas. Nosotros, claro, si cada minuto respiramos 15 o 20 veces por minuto, y en cada respiración hay un flujo de aproximadamente unos 350 o 500 mililitros de aire, que se traduce en los 1440 minutos del día
en unos 10,000 o 15,000 litros de aire que filtra nuestra nariz. Entonces nuestra nariz se da cuenta que está filtrando, es como el filtro del aire acondicionado, el filtro del aire, ¿no? Entonces ahí se atrapan muchas partículas, ¿no? La anatomía y pues los cirujanos plásticos y los colegas otorrinolaringólogos que son especialistas en problemas estructurales, tanto pues de los cornetes, del septum, de la nariz, de las estructuras que conforman el interior de la vía respiratoria superior, pues son colegas con los que interactuamos muy, muy frecuentemente, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando el niño está roncando persistentemente y la gente dice, no, es que trae muy grandes los adenoides. Pues los adenoides... O lo que decían antes, no, es que está roncando, es que está durmiendo bien. Y no puede respirar el otro. Sí, no, está demasiado cansado, entonces cuando te relajas y realmente estás muy, muy cansado, pues ahora sí que se viene el ronquido. El ronquido es básicamente ese ruido estruendoso que viene como consecuencia de la vibración que tiene el paladar blando y la úvula, o lo que denominamos la campanilla, en el paladar blando, en el techo de la cavidad oral, y esto vibra porque parcialmente está cerrada, vamos a decir, una estructura que se llama las coanas, o la parte posterior de la nariz, y se hace estos movimientos, ¿no? Que en ocasiones, pues, al paciente le puede condicionar problemas serios como la apnea del sueño o tener interrupciones en sus ciclos respiratorios cuando está prácticamente subconsciente en el estado del sueño, y eso hacer pausas que pudieran repercutir en su bienestar físico, o pudieran generar, por ejemplo, a lo mejor algunos episodios de transitorios de hipoxia cerebral, o sea, de no buena circulación, y sobre todo yo creo que mala calidad de sueño, ¿no? Y horas de descanso que son infructíferas, que son que sí dormiste pero no descansaste. Entonces, no estás durmiendo bien, o sea, al roncar no estás durmiendo bien. No, estás durmiendo, pero no estás descansando, entonces no tienes un sueño reparador, ¿no? Entonces, y el que no duerme bien, pues es tu esposa o las personas que están cerca de allí, ¿no? Si fuiste de cacería y los que menos duermen ellos. Sí, los compañeros ahí de cacería dicen, oye, pues ¿por qué se metió el oso? Sí, yo tengo un saludo a todos mis compadres que andan. Tenemos a dos ahora sí que dos candidatos para el oso mayor. Sí, no, pues es que es una situación interesante y que yo creo que la debemos de resolver. Hay veces que una de las cuestiones muy fuertes es, por ejemplo, cuando hay un sobrepeso, o sea, cuando generalmente el paciente, por ejemplo, tiene sobrepeso, generalmente aumenta la presión intraabdominal, o sea, un abdomen globoso, voluminoso, hace una condición que llamamos una restricción en la capacidad, por ejemplo, de nuestras vías respiratorias inferiores o de nuestros pulmones. Nuestros pulmones no se pueden expandir, vamos a decir, no hay un movimiento anteroposterior ni lateral porque hay mucha presión, o sea, el diafragma, que es el músculo que divide el tórax y el abdomen, o sea, es un músculo que cuando inhalamos profundo y tenemos una respiración diafragmática, el diafragma tiene que abatirse, vamos a decir, se va a disminuir y en esa forma va a aumentar, vamos a decir, la capacidad pulmonar. Entonces, cuando eso no sucede, cuando el abdomen es muy globoso, pues el paciente tiene algunos problemas ahí en la dinámica de los movimientos respiratorios, ¿no? Que se traducen en estos síntomas importantes que deben de ser abordados pues, por el otorrinolaringólogo, en ocasiones por el neumólogo, por el neurólogo inclusive, ¿verdad? Por la cuestión de la fisiología del sueño, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando no nada más en la vía respiratoria, sino también a lo mejor a nivel cerebral en el paciente. Entonces, como te decía, la inflamación o la rinitis alérgica, o sea, las alergias de la nariz, pues son muy prevalentes. Esto quiere decir que cada 10 años el número de pacientes que padecen esta condición son mayores, y esto viene como consecuencia
pues de la calidad del aire que respiramos, vamos a decir. Okay. Las personas que vivimos en ciudades industrializadas como en Monterrey, pues tenemos altos índices de enfermedades alérgicas, ¿no? La vía respiratoria y el organismo realmente responde a partículas a las que deberíamos de generar cierta tolerancia o cierta resistencia natural, decir, bueno, pues esto se nos pasó un poquito aquí la contaminación, pero no debería de causar problemas, pero el organismo está siempre en una situación, por ejemplo, de discernir qué es malo, qué es bueno, qué podemos tolerar y así sucede con los alimentos, ¿no? Y con muchas partículas que filtramos. Quisiéramos, pues, no responder al epitelio de los perros ni de los gatos o al epitelio del conejo, del cuyo. Esa es parte de la rinitis. Sí, sí, o sea, eso es parte de la rinitis, ¿no? O sea, rinitis. Okay. Rinitis. Entonces, las partículas que denominamos aeroalergenos o esas partículas que son microscópicas y que están en suspensión en el aire, que pueden ser, por ejemplo, los pólenes de árboles, de zacates, de arbustos, las partículas de polvo dentro de la casa donde se aeroliza con el aseo, vamos a decir, con el barrido, con el aspirado de alfombras, con el polvo y todo ese polvito. Sí, todo ese polvito. Cuando entramos al closet y el closet o el sótano de la casa, la lavandería, tiene problemas con humedad, con mohosidades o con manchas oscuras por ahí en los sitios, sobre todo en las áreas aledañas aquí en la ciudad de Monterrey, de las montañas, pues ciertas paredes de la casa tienen un poquito de humedad y se batalla, entonces se generan estas partículas porque pues muchos de estos microecosistemas están con la finalidad, vamos a decir también, pues de evolucionar en ciertos ambientes, ¿no? Entonces esas esporas se aerolizan y causan alergias. Hay gente que identifica muy bien que entra a un lugar y trae problemas rápidamente, ¿sí? Porque una enfermedad alérgica tiene síntomas en forma inmediata. Esto quiere decir que tú te expones a un factor que te causa alergia y en 5 o 10 minutos estás teniendo carraspero, estás ya tallándote los ojos, tus ojos se están irritando, están empezando con un poquito de lagrimeo y en la conjuntiva ocular o en lo que es la parte blanca del ojo, o sea, nosotros vemos el iris, que es la parte colorida de nuestros ojos, y vemos la parte oscura, que es la parte central, que son las pupilas, pero en la conjuntiva ocular y palpebral, o sea, se genera esa inflamación, vamos a decir, esa dilatación de los pequeños vasos sanguíneos que se ve rojo. En ocasiones la inflamación genera secreción que induce una quemosis o que induce, vamos a decir, como pequeños globitos de líquido dentro de la conjuntiva, o simple y sencillamente traes mucha comezón, ¿no? Entonces no dejas de parpadear, no dejas de tallarte los ojos, y eso sucede mucho en la primavera. Oye, una pregunta, ¿hasta cuándo yo digo, oye, pues a lo mejor están barriendo y me estornudé? ¿Hasta dónde es algo que es normal? ¿Y hasta cuándo ya tengo que, canijo, esto no es normal, ya tengo que acudir con un profesional? Bien, nuestro sistema inmunológico tiene mecanismos de barrera y reflejos como el estornudo, la tos y la congestión nasal, que cuando nosotros nos exponemos a un ambiente así con mucho polvo, es natural que estornudemos. O sea, y en ocasiones los estornudos del paciente alérgico son estornudos que denominamos en salvo, o sea que es 1, 2, 3, 4, 5 y ya no lo detienes, o sea, vienen varios estornudos en cascada, ¿no? Entonces, pero un estornudo es básicamente una expiración forzada o sacar el aire a través de las fosas nasales, básicamente para desimpactar eso que nos está irritando, que nos está dando cosquillitas, o esas partículas que entraron a lo mejor de mayor tamaño. Y sí, pues un estornudo hoy en día, pues todos sabemos que cuando estornudamos tenemos que colocar nuestro codo, utilizar las protecciones de barrera, las mascarillas o las caretas faciales por la transmisión, porque cada vez que uno habla, inclusive, o sea, estás compartiendo pequeñas partículas virales, vamos a decir, o
Entonces, el estornudo y la tos es algo normal, ¿no? Si estábamos disfrutando una buena charla y consumiendo algo de líquidos y de repente, o sea, se descoordina ahí, por ejemplo, la deglución con la respiración y como que te broncoaspiras un poquito, te quieres atragantar tantito. Bueno, es normal que empiece la tos, ¿no? Que empiecen estos reflejos para limpiar ese líquido, ¿verdad? Y lo mismo sucede en la nariz y en los ojos. Los ojos también, por ejemplo, cuando parpadeamos y las pestañas son mecanismos de barrera, ¿no? Entonces, no sé, en ocasiones nos percatamos que en las narinas, pues sí existe un vello o un pelo que se llama vibrices. Estas vibrices básicamente es un filtro también para partículas grandes, ¿sí? Entonces, también nuestro conducto auditivo externo también tiene vello, pero sobre todo tiene una secreción que es el cerumen, que conforme se va secando y si no se está drenando, puede generar los tapones de cerilla que denominamos, que en ocasiones pues nos generan problemas con la audición. Entonces empezamos a tener hipoacusia, o cuando nos bañamos, en ocasiones si se hidrata ese taponcito, se genera un poquito de dolor, ¿no? Entonces cuando agarras la oreja y la muestras tantito y te duele, hay algo en el conducto auditivo externo, ¿no? Porque el oído es oído externo, el oído medio, el oído interno. Entonces, las partículas, y particularmente, por ejemplo, el estornudo, como pudiera ser la tos, como pudiera ser el parpadeo, todos estos tipos de reflejos son normales, ¿sí? Son mecanismos de primera defensa del sistema. Y cuando ya tenemos que ir, ahora sí que digo, canijo, esto ya no es normal, ya no hay polvo, ya no hay nada, y sigo a lo mejor. Okay. Porque somos buenos, Doc, para inventar un montón de cosas, ¿no? De pretextos, no, pues es que, no sé, la primavera, no que el verano, y no que el invierno, o sea, pero nunca acudimos con el profesional. O sea, ¿cómo acudir con un profesional cuando, oye, sabes que esto ya no es normal? Sí, no. Hoy en día, y uno como doctor de alergia e inmunología clínica, te das cuenta que los síntomas como el estornudo y la tos cada vez son menos tolerados por la sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día sí existe esa alarma. Se ha generado, por ejemplo, todos estos indicadores con el distanciamiento social, el trabajo en casa, una vez que nos estamos reincorporando a las áreas laborales y alguien está estornudando, pues es muy incómodo, ¿no? Entonces, y más ahorita, ¿no? En pandemia. Más ahorita en pandemia, ¿no? Ahorita realmente lo quieren mandar a un centro de esterilización, o le digan, mientras estés estornudando vas a estar ahí en este filtro, en esta área que tenemos instalada aquí dentro, antes de entrar a las oficinas. Y bueno, pues hay medicamentos que nos permiten restablecer rápidamente la normalidad, ¿no? Ya sean medicamentos tópicos que son administrados directamente en las fosas nasales, o medicamentos sistémicos, ¿no? Que administramos en forma oral tradicionalmente, pero pudiera ser también un medicamento administrado en forma parenteral, que implica esto, bueno, pues una inyección, por decir, de algún medicamento antiinflamatorio, antialérgico que nos va a tener. Y yo creo que en este rubro de cuándo es el momento, yo creo que el paciente todos tenemos un umbral o un límite de síntomas y de molestia, ¿no? Cuando vemos que empieza la primavera, porque muchos pacientes tienen estas alergias estacionales, son 2-3 meses del año muy malos, y el resto, los siguientes 9 meses del año son excelentes, o sea, no hay ningún problema. Entonces, ahí la rinitis primaveral, que viene, por ejemplo, con los ventarrones de febrero, de marzo, o sea, cuando hay mucho movimiento, hay polvaneras y hay todo este polvo, generalmente ahí los pacientes se tornan muy sintomáticos y coinciden con que se está dando el reverdecer de los árboles, y muchos pacientes que son alérgicos tanto en la primavera son muy alérgicos al polen del nogal, al fresno, al mezquite, al trueno, que son árboles propios de la región y que tienden a polinizar en los primeros meses del año, ¿no? Entonces, cuando vienen alergias más ahorita en el verano, por el otoño, pues ya es otro tipo de vegetación, ¿verdad?
pero hay factores dentro de casa como pues el polvo de casa, las esporas de la humedad, los epitelios de las mascotas, que en ocasiones pues hay veces que alguno de los miembros de la familia trabaja en alguna industria, vamos a decir del plástico, del área química, y llegan con aromas a lo mejor fuertes, ¿no? Aromas de cloro, aromas de algún tipo de perfume, de pinturas, que cuando esos gases o esos químicos entran en suspensión, el paciente alérgico los identifica, porque un paciente alérgico tiene algo que denominamos hiperreactividad nasal. Eso quiere decir que al tener tú inflamado tus revestimientos de la nariz, son mucho más sensibles a fenómenos químicos y biológicos. Por ejemplo, cambia el clima o prendieron el clima, te subiste el carro, estaba muy frío y en automático tu nariz se cierra y empieza con secreción, porque esa congestión nasal y esa secreción es también un mecanismo de protección. O sea, no quiere el cuerpo que el aire frío llegue a tu pulmón, vamos a decir, que sea una neumonía. Entonces, hay ese tipo de hiperactividad. Y la analogía que yo les explico a mis pacientes es como, por ejemplo, si en el brazo alguien te rasguñó y traes una herida y agarras una torundita con alcohol y la pasas, a la piel íntegra tú nomás sientes fresco, pero si alguien te raspó y le pasas el alcohol, pues todos van a brincar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la vía aérea de un paciente alérgico. Es un paciente hiperreactor que genera más fácil congestión, más fácilmente síntomas, y esa inflamación no se detiene en la nariz, se va a los oídos, se va a los senos paranasales, se va a la faringe, entonces, y te genera síntomas más importantes, ¿no? Entonces, ahí es donde pues siempre el médico de primer contacto, el médico familiar, el médico de confianza en casa, pues es el que tiene acceso, vamos a decir, con la otoscopía, con la rinoscopía y la exploración de la orofaringe al primer diagnóstico, ¿no? Entonces, pero cuando tuviste una infección y luego te dieron un antibiótico y luego tuviste otra infección y otra infección y otra infección, ya llegan los papás y dicen, no, ya fueron muchos virus, doctor. Entonces, pero la realidad es que hoy en día pues los niños cada vez más van más temprano a la formación escolar. Entonces yo recuerdo haber ido a lo mejor al kinder a los 5 años, 6 años, no sé si a los 4, y mis hijos fueron a los 2 años a maternal, y yo creo que los hijos de ellos van a ir a lo mejor los 40 días a la y empezar así un proceso que ciertamente pues en los extremos de la vida el sistema inmunológico está, por ejemplo, en un inicio, en una fase de maduración y de generar protección, ¿sí? Y en el ocaso de nuestra vida, pues tenemos algo que denominamos la senescencia del sistema inmunológico. La senescencia es que se va perdiendo la capacidad, ya los epitelios ya no son los mismos, ya los reflejos no son los mismos, ya la tos y la expectoración y el estornudo ya no tiene la contundencia y la fuerza que tenía de joven o de adulto cuando estás con tu máxima capacidad pulmonar, ¿verdad? Entonces va perdiéndose eso. Entonces la movilidad, conforme la pierde el paciente, pues es más proclive a complicarse, vamos a decir, con una neumonía, con una bronquitis, con problemas que requieren pues una valoración, pues ahora sí, tanto por el pediatra como por el geriatra, ¿verdad? Que sería... Oye, Doc, ¿y hay alguna forma o sea, pues yo sé que vas tú, va aumentando tu edad, van bajando tus defensas, pero una forma de conservarlas conservarlas un poquito más de tiempo, ¿hay algún...? Sí, en la clínica utilizamos muchos inmunomoduladores, ¿no? Inmunoestimulantes o inmunomoduladores o agentes que tratan de fortalecer. Siempre el aspecto nutricional del paciente es fundamental, o sea, pero también la calidad de vida, ¿no? Que esté teniendo buenas horas de sueño, que si tiene una condición comórbida, por ejemplo, como la obesidad, pues la vaya tratando de resolver. Por otro lado, si hay tabaquismo, ahí es donde siempre entramos muy fuerte con recomendaciones. Quisiéramos que no,
aunque hay gente que fuma y que probablemente a lo mejor diga, no, pues, o sea, mi abuelo vivió hasta los 96 años y fumaba una cajetilla diaria, pero bueno, pues ese abuelo fue uno en muy poquitos, ¿verdad? Entonces, porque... Pero pues, igual lo hacían así, hacían ejercicio, caminaban grandes distancias, y ahora pues estás en la casa viendo la televisión todo el día. No, y a lo mejor ellos nacieron en un ambiente donde no había conservadores, colorantes, aditivos, y no había comida rápida, o sea, la comida siempre era muy, muy artesanal, era muy bien respetado los momentos de la alimentación, ¿verdad? O sea, y las horas de sueño también muy buenas, entonces, pero también muy físicos, yo creo que muy en pro, y para tener un óptimo funcionamiento de nuestro sistema inmunológico hay que recordar que tenemos 3 litros de un líquido intravascular que se denomina linfa, así como tenemos 5.5 litros de sangre, y la sangre se mueve gracias a la actividad pues del corazón, y se mueven las arterias y regresan las venas al corazón. Hay un líquido que está en los vasos linfáticos, y esos pequeños vasos linfáticos están en todo nuestro organismo, y para que circule, para que se limpien los tejidos y se vigile inmunológicamente nuestra piel y nuestros tejidos y nuestros órganos, se requiere del movimiento, ¿sí? Se requiere de pararnos, de sentarnos, de respirar, de tener ese tipo de movilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente pues es confinado, por ejemplo, al reposo por una enfermedad o por alguna condición, ahí pues muchas veces, por ejemplo, el utilizar, por ejemplo, las medias elásticas, levantar los pies y todo eso le está favoreciendo la circulación, ¿no? Entonces, a veces hacer un poquito de acupresión o de manipulación en el paciente, o la misma rehabilitación, te permite que tu linfa funcione mejor, ¿no? Entonces, que se mueva. Sí, que se mueva. Y finalmente yo creo que lo más importante para un estado de inmunológico óptimo, pues es el estado mental del paciente, ¿no? Entonces, hoy en día hablamos mucho de estrés y hablamos mucho de los problemas emocionales y psicológicos que ha traído, por ejemplo, el confinamiento, la pandemia, el miedo, la tragedia, los problemas que hemos vivido como sociedad y humanidad. Y es un aspecto que los profesionistas en el área de la salud mental también nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, tanto, por ejemplo, un psicoanalista, un psicólogo, un psiquiatra, o sea, van a ser gente que nos van a permitir pasar este periodo que ha sido difícil para todos, que lo continuamos viviendo, y ahí es donde, pues, los especialistas, por ejemplo, en las alergias, por ejemplo, muchas de las alergias que se suscitan a nivel de piel, como la dermatitis atópica, la urticaria crónica idiopática, o inclusive la alopecia areata, o ciertos trastornos de cambio en la pigmentación de la piel, como en el vitiligo, se habla mucho del componente psicosomático, o si estas son enfermedades, vamos a decir, con un enfoque muy importante en el estrés, o son de tipo emocional, o sea, que tienen ese componente, vamos a decir, emocional, vamos a decir, o de estrés, que son como psicodermatosis, ¿sí? Entonces, sabemos que muchos de los pacientes que en ocasiones vemos en la práctica con una erupción en la piel o una alergia muy fuerte, pues fueron sometidos a gran cantidad de estrés, ¿verdad? Y eso, pues combinado, pues a lo mejor con una combinación especial de medicamentos o de alimentos, pues a veces es una combinación que se traduce en una reacción alérgica, ¿sí? Entonces, si nos pudiéramos, digamos, prolongar un poquito la parte, pues un poquito más de salud, si le combinamos ejercicio, alimentación, los horarios bien importantes, porque pues bueno, cuando somos jóvenes, no le hace, luego ceno y al rato como y ya ni desayuno, todo ese tipo de cosas, pues al rato van cobrando facturas, ¿no? Sí, no, yo creo que la idea de pues los institutos, por ejemplo, de bienestar y de salud, vamos a decir, tanto física, mental, emocional, espiritual, todo esto que gradualmente vemos más y más
cerca de nosotros, tienen su origen, ¿no? Entonces hay culturas y hay civilizaciones en el mundo, sobre todo en el Oriente, que promueven mucho esto de la salud mental y del equilibrio, y que esto pues nos trae básicamente beneficios como la longevidad, ¿no? Entonces, claro, se habla mucho de la medicina anti-envejecimiento, y en ese capítulo pues se puede abordar el aspecto en muchas formas, ¿no? Entonces dicen, no, pues las células tienen su ciclo de vida y van a morir y en algún momento van a perder sus funciones normales, y hay que revertirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos revertir? Entonces, yo creo que cada vez vamos a hablar más de eso, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, en una institución que tengo el gusto de laborar, antes pues poníamos nuestro huella digital como lector pues de la llegada y la salida, y ahora con la pandemia, pues llegamos y nos fijamos en un espejito, o sea, sin acercarte, a lo mejor como a 15, 20 centímetros, tú visualizas el espejo, te ve tu parte de los ojos y te identifica y te registra tu número y tu acceso. Y digo, no, ya cuando te fijas en el espejito y ves, dice, no, de repente te dice, pase con el cirujano plástico, pase con la pediatra, o sea, ya se está cayendo todo, entonces se cuenta, pero bueno, finalmente mientras el espíritu no se caiga, hay que darle para adelante, y no sé, yo creo que todos como seres humanos pues somos una biblioteca humana andando, ¿no? Entonces es muy agradable a veces pues compartir con las personas mayores algún momento, algún saludo, o sea, tanto a nivel social, a nivel familiar, o sea, yo creo que ahí pues son puras enciclopedias, ¿verdad? De la forma de vida, así me comentaban por ahí algunos alumnos de la importancia que tiene, por ejemplo, llegar a los 100 años en civilizaciones como el Japón, donde pues, le hacen todo un programa de televisión al centenario, vamos a decir, entonces, y yo creo que se va a traducir en eso, en un estilo de vida saludable, en un estado mental satisfactorio. Ciertamente pues la genética es importante, hay familias que son muy, muy longevas, ¿sí? Entonces que los tíos y los abuelos y todos pues están siempre cerquita de los 100 años, y pues es un aplauso, ¿no? Yo a las gentes que veo que llegan a los 80 años digo, no, ya tienes tu medalla de oro de la vida, ¿no? Entonces, claro. Pero es una opinión muy personal, ¿no? Tampoco te confíes, ¿no? Porque, pues digamos, eran otras etapas, otras formas de vivir, otra alimentación, otras preocupaciones. Entonces, como quiera, pues digo, si le puedes a eso agregarle el que tú te cuides, pues está más que excelente, ¿no crees? Sí, no, yo creo que siempre vamos a estar buscando la forma de cuidarnos todos, ¿no? Entonces, como profesionales en el área de la salud, pues siempre estamos tratando de guiar al paciente por los buenos caminos, por lo que crees que te ha funcionado, pero siempre existe la opción, ¿verdad? Si alguien va a hacer yoga y alguien quiere caminar o alguien quiere meditar, entonces dar la libertad, ¿no? Y el buffet, vamos a decir, de opciones para nuestra atención de la salud es amplio, entonces siempre nuestras autoridades y nuestras regulaciones pues nacionales y mundiales están enfocados en aspectos biológicos y aspectos que siempre tenemos que tomarlos como en cuenta prioritariamente, y posteriormente, bueno, pues ver todos los aspectos que complementan, vamos a decir, el bienestar integral, como define la Organización Mundial de la Salud, ese máximo grado de bienestar físico, mental y social que debemos de tener como individuos, pues está constantemente siendo retado, ¿no? Por distintos aspectos físicos, mentales o socioculturales que hacen pues que tengamos que pues estar en una continua cambio, ¿no? Y en un continuo movimiento hacia un lado y hacia otro, ¿no? Entonces. Muy bien. Oye, Jorge, ¿y qué tan arriba, o sea,
como comentabas, pues puede ser desde un rascarte la nariz hasta qué tan grave puede llegar una rinitis alérgica. Una rinitis alérgica puede llegar, por ejemplo, a generar, por decir, una respiración, por ejemplo, oral persistente en un niño. Eso quiere decir que siempre está respirando con la boca abierta en vez de utilizar la nariz, y eso le va a generar una deformidad en los huesos maxilares, en el paladar, en el techo de la boca. Le va a generar un problema en la dentadura, de tal forma que va a tener una mala oclusión. Entonces puede tener, por ejemplo, un prognatismo, o sea, puede deformarse un poquito su estructura facial, y eso le va a hacer pues candidato para una cirugía ortognática, una cirugía maxilofacial, o el uso, por ejemplo, de la ortodoncia, ¿verdad? Para corregir eso. Ese es un aspecto que se va dando en el paciente respirador oral crónico. Por otro lado, los pacientes que traen mucho problema nasal y no tienen la capacidad, por ejemplo, de ventilar el oído medio es una estructura que se comunica con la nariz. Entonces, cuando no existe esa capacidad, por ejemplo, ese pequeño conductito que se denomina la trompa de Eustaquio, o un conducto, por ejemplo, del oído medio hacia la nasofaringe, o sea, normalmente está cerrado, pero con la contracción, con el bostezar, el hablar, el masticar chicle, de repente se abre. Entonces se abre. Es como de los aviones, Jorge. Sí, por ejemplo. Te piden cuando baja o cuando sube que traigas un chicle o que hagas esa contracción. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros somos entes presurizados, o sea, tenemos una presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando subimos, por ejemplo, a grandes alturas, aunque las cabinas de los aviones están presurizadas, allá arriba la presión atmosférica es muy bajita. Entonces, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, estas mascarillas van a caer si se va a despresurizar la cabina, porque vas a necesitar respirar oxígeno suplementario. O sea, tú tienes que respirar un oxígeno no al 20%, 21% como lo respiramos al aire ambiente aquí en la ciudad, sino ya lo tienes que respirar al 80 o al 100%, para que no pierdas tu estado de conciencia, para que no te desmayes, ¿sí? Entonces tú debes de utilizar ese oxígeno, porque arriba sí hay oxígeno, pero no hay presión. Entonces se requiere la presión del gas para que se dé la hematosis o la difusión de gases a nivel pulmonar, que se recambie el oxígeno y que salga el dióxido de carbono. Entonces, lo que sucede cuando vamos a Saltillo y regresamos, cuando vamos bajando, dices, ya se me taparon los oídos. Entonces, lo que pasó es que ya cambió la presión, o sea, ya estás siendo sometido a más presión y tu oído todavía no está en la misma presión. Entonces, te está molestando, o sea, se está de alguna forma moviendo esa membrana timpánica y generando dolor, y no es hasta que se regula la presión y que sientes, ya tronó el oído, ya me siento mejor, ya se pasó esa sensación. Entonces, el tener una rinitis alérgica así muy severa te repercute, por ejemplo, en los niños, pues en tener una otitis media crónica o persistente que genere pues dificultad, que pudiera generar una infección severa y que pudiera generar pues a lo mejor una hipoacusia o una potencialmente pérdida de la capacidad auditiva, ¿no? Entonces, el desarrollo facial, y por otro lado, generalmente yo creo que la rinitis alérgica no es una enfermedad que ponga en dificultad muchas veces, vamos a decir, la vida del paciente, pero sí se asocia mucho también con asma bronquial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una rinitis muy severa que no has tratado, puedes empezar a tener episodios de tos con el ejercicio, o esa alergia ir bajando gradualmente hasta nivel pulmonar y empezar a generar lo que denominamos sibilancias, o un ruido expiratorio que se escucha como como un pitido, sí. Entonces, ese tipo de silbidito ya es un problema pulmonar, ¿no? Entonces, una rinitis alérgica, pues sí, sabemos que los pacientes, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica, a lo mejor alrededor del 20 o el 30% de ellos pueden tener un poquito de asma. Y por otro lado, los pacientes que identificamos con asma bronquial, casi el 50% o más de ellos tienen problemas alérgicos nasales. Entonces,
la vía aérea de la nariz no está exenta de problemas a nivel pulmonar, y ahí pues una crisis asmática que puede pues generarte pues una neumonía, un neumotórax, una telectasia, una complicación pulmonar, pues ya son cuestiones peligrosas y serias, ¿sí? Sí, que son de tratamiento intrahospitalario y de manejo con equipos interdisciplinarios, tanto el médico internista, el neumólogo, el intensivista, que muchas veces pues a uno como doctor de las alergias pues te toca interactuar mucho con distintas especialidades, ¿no? Con el oftalmólogo, el otorrino, el dermatólogo. Claro. Sí, o sea, siempre estamos abiertos a compartir y ver la forma en que en un equipo de distintos especialistas se pueda lograr la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo educar, ¿verdad? Para generar un poquito de medicina preventiva o medicina de primer contacto, ¿no? Entonces, el entorno del ambiente en casa, sobre todo, pues los métodos de cocción, o sea, los métodos de ventilación, del aseo, la ubicación de la casa, la cuestión del tabaquismo, son la cuestión de las mascotas, que a muchos nos encanta tener mascotas en casa. Saludos al Choco. Sí, entonces... Y es que le digo que Choco es famoso aquí, Jorge. Eres el que habla. Ha platicado, sí, porque justamente voy a empezar un video, un en vivo, y empieza a ladre. Tengo que chantajearlo antes de empezar, tengo que llevarle de comer y todo para que esté tranquilo, porque justamente da cuenta que está todo callado y dije voy a aprovechar. Y empieza a ladre. Entonces ya nuestra gente que nos ve aquí en el canal, pues ya conoce de las aventuras del Choco. No, sí, siempre son parte de la familia y del entorno, sí. Entonces, ayer que andaba yo por acá en una parte cerquita de la ciudad, un vecino tiene un perro que es así labrador también, y al fondo de esa propiedad hay un arroyo, un río, y veía al perro que iba y solo se metía al río. Digo, no, esos les encanta andar en el agua, ¿no? No, pues sí, luego aparte en el calorcito que hace aquí, entonces estaba más que excelente para meterse al agua. Así es. No, y entonces, sí, adelante, Ernesto. Pues muchas gracias, Jorge. Mira, vamos aquí están pasando, para la gente que nos está viendo el video, aquí están los teléfonos del doctor Jorge Ábalos, es alergólogo. Los términos a mí en médicos batallo, créeme. Pero vas a ser doctor en finanzas, pero sí, también vas a... Las finanzas, lo mío es las finanzas. Sí, pero tu perfil de médico también va a crecer así con estas prácticas que estamos... No, y aprendiendo mucho de ti, Jorge, porque la verdad es muy grato, por eso te hice la invitación a platicar y que nuestro público también se comunique contigo para ver qué onda con las alergias y ese tipo de cosas, porque a final de cuentas, pues a todos nos sirve y pues bueno, esto es enriquecedor y pues bueno, pregúntenle al doc, es muy buena onda el doc, con toda confianza, aquí están pasando sus teléfonos, y bueno, si tienen alguna duda o quiere que hable el doc de algo en especial sobre alergias, pues ahora sí que mándenos y escríbanos aquí al canal para que, pues ahora sí que nos los pueda explicar, pero ahora sí como cuates, doc. Sí, no, la idea es platicar como amigos, y yo creo que más que rebatir o hablar sobre una indicación así muy precisa de un colega o un profesional en el área de la salud, la idea es darles una panorámica más amplia de qué es lo que está de fondo, vamos a decir, en esa indicación médica, ¿verdad? Entonces, para que entiendan y pues que se capte un poquito mejor el mensaje, ¿no? O sea, sí me gustaría a lo mejor ser un enlace y ser un amigo doctor al que le puedes preguntar y decirle, uy, pues me indicaron esto, no, pues adelante, ¿no? Y muchas veces, pues como decimos, no, te persinas y a darle. Claro, no voy a entenderlo, o sea, el saber a dónde vamos o qué va a pasar con algo en especial y más con la salud, porque es algo, digo,
yo lo digo por nosotros los hombres que somos más acatones, la verdad, de ir con el doctor, le sacamos la vuelta y por las mujeres como quieras Iván, pero nosotros, y vaya, yo me incluyo en uno de ellos, no tomamos la iniciativa de ir, y luego si vamos a ciegas, pues peor aún. Por eso, pues ahora sí que tenemos a nuestro amigo el doc Jorge Ábalos, que tiene mucha experiencia en esto, y pues bueno, ahora sí que nos hable como cuates, y bueno, también puedan consultar contigo, Jorge. ¿Dónde está tu consultorio? Yo estoy aquí en distintas locaciones en la ciudad de Monterrey, pero principalmente en la colonia Obispado, en un centro médico que se llama Centro Médico Hidalgo. Sí, y en este teléfono podemos hacer las citas, es con citas. Digo, ahorita ya todo es con citas, digo. Sí. Ahí mis asistentes los orientan y ahí platicamos. Y por cuestión de pandemia, ciertamente hemos estado cada vez más alejados del consultorio, aunque gradualmente no hemos dejado de estar ejerciendo nuestra labor profesional y como tal, pues también siendo expuestos a este coronavirus y a lo mejor siendo también presas de la misma infección, ¿verdad? Que todos la adquirimos. Afortunadamente el espectro o las infecciones pues van desde pues estar asintomático a tener síntomas de un resfriado común y lamentablemente, bueno, pues en ocasiones hasta neumonía que nos lleva pues a tratamientos intrahospitalarios, ¿no? Entonces, pero ahí estamos, sí, estamos localizables y yo creo que lo más importante es ahorita aportar, compartir y como lo haces tú, Ernesto, en tu área de expertise, o sea, yo creo que hay veces que hay mucha información y hay mucha experiencia y que si se queda por ahí sin difundirla, sin platicarla, ojalá que con esta información podamos favorecer la salud de algunas de las personas que nos prestan atención al diálogo y a la charla. Excelente, no hombre Jorge, pues no me queda más que agradecerte y recuerden que vamos a estar subiendo videos sobre las charlas que hacemos con el doc Jorge Alberto, ahí está pasando su teléfono, si no, en la parte de abajo del video va a aparecer también su teléfono por si le quieren hablar, él está aquí en Monterrey y bueno, pues cualquier cosa, después te vamos a batear con unas consultas, Jorge, ¿qué te parece? Bueno, siempre cuenten con mi opinión y pues bueno, estaremos al pendiente de cualquier cosa. Órale, excelente, pues muchas gracias Jorge y nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente. Ya listo Jorge. Nos vemos, sí, nos vemos Ernesto. Bueno. ¿Bueno? Sí, ¿sí me escuchas? Aquí ando. No, es que hago corte ya ya podemos platicar. Sí, oye, muy bien, muy bien el desarrollo del tema. Sí, yo creo que hay que irle agarrando un poquito la habilidad y sobre todo, pues, o sea, tú te ves muy, muy bien. Yo creo que, por ejemplo, tu estudio y tu área, o sea, por ejemplo, con el expertise que traes, tienes muy buena iluminación. Entonces, gradualmente, a lo mejor, estaré yo buscando, por ejemplo, así un entorno un poquito más... Fíjate que estás muy bien, nada más que yo creo que estás mal centrado. Sí. Que se te ve un poquito oscura esta parte. Ándale, así mero. No sé, ahí ya se ve más clara tu cara. Yo enfrente tengo una lámpara. Ok, muy bien. Entonces, pues sí, la tengo, abro yo la cortina y sí me ve. Y en la noche, ya cuando no hay luz, pues ahora sí tengo las luces que me dan. Pero sí, muy claro, te ves muy bien, muy ameno, muy tranquilo, pues es que estás en tus parties, ya te las sabes por ahí. No, y sobre todo, pues estoy compartiendo cosas que hago en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, claro. Esa es la idea, ¿no? Entonces, pero en opiniones y en recomendaciones, pues hay N sugerencias, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, yo creo que una opinión más, o sea, la tomas o la rechazas, entonces, sencillamente hay gente que genera mucha confianza. Yo tengo colegas médicos que son finísimas personas y que son muy, muy
muy profesionales, ¿no? Que son muy atentos y con un gran expertise en su área de conocimiento y bueno, pues así es como nos toca, ¿no? Entonces siempre dices, no, o sea, si nos va a tocar algo, o sea, que tengan la bendición de tener a alguien claro, que trae la preparación, que trae la posibilidad, pues, sobre todo de ayudarnos, ¿no? O sea, ayudarnos todos claro. a evitar complicaciones. Otra cosa, Jorge, que jala mucho es, y que lo vas a ver al rato en Toastmaster, son los storytelling. Sí. Es hacer una pequeña historia, a lo mejor un caso, no digas nombres ni nada, pero el desarrollo de un caso, a ver, es que esto yo lo vi así, y esto se lo recomendó, y esto, o sea, el dar una pequeña historia. Como, por ejemplo, yo vi que reaccionó, como tengo las estadísticas de YouTube, cuando empiezas en la charla, de primero de cuenta, como es un clip, hay cuenta que no le agarraron y que la carne que empezaron y empieza a subir así la expectativa de la gente. Sí. Empieza a ver de que, cabrón, o sea, ya se empezaron a centrar en ver. Y es justamente en la parte de la historia. Sí. ¿Sí? Entonces. No, está muy padre, sí, no, pues es que eso es interesante, o sea, yo creo que sí, los casos clínicos y las vivencias, no sé, y en un momento en que, por ejemplo, la gente empiece a compartir un poquito sus historias de que me sucedió esto, cuando fui aquí, pasó esto, pasó lo otro, realmente, o sea, con cada uno de los pacientes hay vamos a decir, un cronograma y una línea de tiempo de eventos que son muy singulares, ¿verdad? Y que son muy particulares. Entonces ahí tenemos siempre que individualizar tanto los tratamientos farmacológicos, inmunológicos y las recomendaciones, porque no es como una receta de cocina que para todos lo mismo, ¿no? Claro. No, pero pues qué bueno. No, pues muchas gracias, Jorge, ya no te quito más tu tiempo. No, gracias por tu tiempo, Ernesto. La idea era esto, o sea... Voy a subir, este video lo voy a subir el jueves. Hay cuenta que lo que yo hago es ver los días donde jala mejor. Sí. O sea, lo voy a meter en prueba el jueves a ver qué tal jala, ¿sí? Yo las pruebas regularmente las hago 1 mes y medio. Sí. Y luego te voy a pasar, a lo mejor te paso el martes o te paso el sábado. Depende de dónde vaya funcionando mejor, porque hay días. O sea, por ejemplo, yo subo videos el domingo en la tarde y el miércoles en la tarde. En cuanto a donde está Toastmaster, está empezando un video mío. Porque hay cuenta que de pruebas y errores, te va marcando cuando tu gente tiene mayor atención. Entonces hay cuenta que subo un video y voy a ver qué tal jala. A lo mejor jala más temprano, jala más tarde. El mismo día, pero más tarde o más temprano. ¿Sí? O los pongo los martes o los pongo el sábado. Depende cómo jale, ya ahí para que tengamos mayor audiencia. No, y lo que estamos haciendo en Toastmasters, o sea, está bien interesante, o sea, sí, yo creo que esa escuela me va a llevar a desarrollar habilidades que se requieren para esto, ¿verdad? O sea, para los medios y para pues ir evolucionando, ¿verdad? A compartir y tener esta capacidad de hacerlo, ¿verdad? Claro, no, ya vas a ver que sí, te vas a ser un experto en esto. Okay. Bien, gracias, muchas bendiciones y saludos allá en casa. Miércoles igual, saludos. Sí, bye. Bye.